Viendo un laboratorio de diálogo, retos y desafíos en la catequesis. Doctora Carmita Coronado, ¿no? Que tenemos que ir a acompañar a nuestros catecúmenos, a nuestros interlocutores, acompañarles desde la experiencia, porque fácilmente podemos poner una grabadora y va a salir los dogmas, ¿no? Van a repetir. Pero este encuentro con ellos, esta experiencia, este compartir la fe es distinto. Y eso queremos generar en estas jornadas. Ese diálogo con el prójimo, con la otra persona que quizás está en otro país, que quizás está en el mismo departamento, pero generar ese diálogo, ese acompañamiento en la fe que tenemos. Muy buenas tardes y hoy vamos a disfrutar un tema muy interesante que lo hemos denominado la luz de la acogida. Mi nombre es Marcial Riveros y les doy la bienvenida. Comenzamos con la oración. Por favor, Kelly. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en este día vamos a ver el tema del agua, el elemento del agua, justamente con la fiesta de Juan Bautista. También nos va la purificación. Mientras vamos poniendo en las pantallas para que vayamos siguiendo. Los que pueden tener en una mesita o tengan un vasito con agua, una Biblia, para poder meditar juntamente. Para lograr la participación de los presentes en esta tarde, vamos a designar que se asumirán esos misterios. Hermanos y hermanas, nos ponemos en presencia del Señor. Convocados por Dios Padre, nos reunimos para dialogar sobre temas importantes que nuestra Iglesia ha de asumir en su labor misionera. Le pedimos que envíe el Espíritu Santo a aplacar la sed que sentimos en la búsqueda de hallar caminos que nos conduzca al encuentro personal y comunitario con Jesús resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que por su muerte y resurrección nos ha dado la vida, esté con todos nosotros. Amén. Evangelio. La revelación de Jesús llega a su punto culminante el último día de las fiestas de la tienda. Entonces se proclama poseedor y dador del Espíritu. Así inicia con su persona los tiempos del Mesías prometido. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu Santo, que recibirán los que creyeran en él. Y es que aún no había Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resonancia. En silencio, vamos leyendo mientras suavemente leemos lo que nos dice. Los torrentes de agua viva proceden de Cristo, al que se invita a ir a beber al creyente. A su vez, estos torrentes proceden del creyente, que previamente los ha bebido en Cristo. San Juan nos explica qué son esos torrentes. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iba a recibir los que creyeran en él. El mensaje del documento de Aparecida. Ya desde el principio,
los discípulos habían sido formados por Jesús en el Espíritu Santo. Es en la iglesia el maestro interior que conduce al conocimiento de la verdad total, formando discípulos misioneros. Esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús deben dejarse guiar constantemente por el Espíritu y hacer propia la pasión del Padre y el reino. Oremos a Dios Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que envíe al Espíritu Santo para confirmar la renovación pascual de las iglesias locales de nuestro continente. A cada intención respondemos: ven Espíritu Santo, ven. En nuestros corazones vamos pidiendo por aquellas personas necesitadas, por aquellas personas a quienes necesitamos entregar este Espíritu Santo, a quienes pedimos que venga el Espíritu y nos sane, nos dé fortaleza, nos dé mucho amor. Respondemos: ven Espíritu Santo, ven. Ven. Padre Santo, que nos concedes la gracia de participar en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, te pedimos nos des de beber el agua viva que brota de la Pascua de Cristo y nos ayudes a ser dóciles a las enseñanzas del Espíritu Santo. Te lo pedimos por tu Hijo y hermano nuestro. Amén. Transformados por el Espíritu Santo, el agua de la vida que brota por la Pascua de Cristo, hacemos el propósito de poner todo nuestro empeño en este encuentro de preparación sinodal rumbo a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que Santa María de Guadalupe y San José, el Padre legal de Jesucristo, en la obediencia acompañen nuestro trabajo. Amén. Con estas bendiciones del Señor, iniciemos nuestro trabajo de esta tarde. Johnny. Gracias, querida hermana Kelly. Muy bien, ahora sí, vamos a dar la presentación a nuestro querido presbítero James Moring, desde los Estados Unidos. Es sacerdote jesuita estadounidense, escritor y editor general de la revista Jesuita América. Recibió su licenciatura en economía, insatisfecho con el mundo empresarial y después de ver un documental sobre la vida del monje trapense Thomas Merton, Moring se involucró más profundamente en la Iglesia Católica y entró en la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote el año 1999. Además de su trabajo en la revista América, escribe y edita más de una docena de libros sobre temas religiosos y espirituales. Es comentarista frecuente de CNN, NPR, Fox News, Channel, la revista Time, The Huffington Post y otros medios de comunicación. Y ha escrito varios artículos de opinión y blogueado para The New York Times el año 2017. El Papa Francisco lo nombró consultor del Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano. En el año 2018 fue invitado para el Encuentro Mundial de la Familia y en septiembre del año 2019 se reunió en privado con el Papa Francisco en el Vaticano para discutir el cuidado pastoral de los católicos LGBT. Hoy expone este gran tema: tender un puente a personas LGTB con respeto, compasión y sensibilidad, como afirma el catecismo. Le damos la bienvenida al padre presbítero James Moring. Adelante, querido padre, bienvenido. Gracias. No puedo hablar español muy bien, pero hay un video. Mr. Martin, Sí. First of all, we want to very, very grateful you are here, and we hope you enjoy this meeting. No, we are very, very grateful. Could you say something?
En español o en inglés. It depends on you. Sí. Estoy contento de estar aquí con ustedes y necesito un traducir. Hey, So I say I'm very happy I to be speak here. English. I speak Yeah, English. I'm very Don't happy worry. to be here. I'm very happy to be here. Yeah. I'm really Muy honored. feliz de estar aquí. I'm very honored to be invited. Yeah. Muy agradecido de que lo inviten. It's a great honor to be invited by the Archbishop, by the Episcopal Conference. Está muy agradecido y es una oportunidad especial para este congreso. But most of all, to be with you, my brothers and sisters in Christ, to pray with you, to sing with you, and to talk with you. Él está muy agradecido y espera que en esta jornada podamos hablar, podamos cantar entre todos nosotros. And I apologize for my bad Spanish. Y disculpen por no hablar español. I can understand, but I can't speak very well. Don't worry, Mr. Martin. Don't worry. Okay. And I think we have a very nice video, and then afterwards we can have a question and answer. Okay, Mr. Martin. Okay, now we are going to see the video, no? Muy buenos días. Yo soy Jaime Martín, Padre Jaime Martín. Lo siento que no puedo hablar mejor en español, entonces voy a hablar en inglés. Estoy muy feliz por estar con ustedes hoy, muy feliz por haber sido invitado por su obispo y la Conferencia Episcopal Boliviana para hablarles hoy a ustedes, catequistas, sobre cómo llegar a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ en la Iglesia. Y es muy importante el ministerio que tenemos en la Iglesia, el llegar a un grupo de personas que se sienten muy marginadas, excluidas e ignoradas, a pesar de que son parte de la Iglesia, a pesar de que son católicos bautizados. Así que me gustaría ver brevemente el ministerio al que todos fueron llamados de inclusión, el ministerio de inclusión y acogida, y lo que el Papa Francisco llama acompañamiento en nuestra Iglesia. Pero primero pensé en compartir un poco de mi propia historia, mi propio viaje, como una forma de hablarles sobre mi camino y tal vez compartir con ustedes mis experiencias. Soy un sacerdote jesuita, soy miembro de la Compañía de Jesús. No les contaré la historia de mi vida, pero entré a los jesuitas en 1988 en Boston. Realicé la mayor parte de mi formación en Boston y en Estados Unidos. Estudié filosofía y teología, pero a lo largo del camino fuimos invitados como jesuitas a trabajar con los pobres, marginados y excluidos. De hecho, hoy en día, uno de lo que los jesuitas llamamos nuestras preferencias apostólicas universales es caminar con los excluidos. Es algo que para los jesuitas comienza muy temprano. Por ejemplo, en mi noviciado jesuita, trabajé con personas sin hogar. Trabajé en el hospicio de la Madre Teresa, en el hospicio de Kingston, Jamaica, con personas enfermas y moribundas. Trabajé en un hospital en Boston. Cuando trabajaba en Chicago y estudiaba en Chicago, trabajé con personas que son miembros de pandillas callejeras violentas, intentando ayudarles a cambiar sus vidas. También trabajé con personas sin hogar y luego, por 2 años, trabajé en Nairobi, Kenia, con refugiados de todo el este de África, que se habían establecido en Nairobi. Lo que hice fue ayudarlos a iniciar pequeñas empresas para que pudieran mantenerse a sí mismos y a sus familias. Luego, durante mis estudios de teología, trabajé con privados de libertad, con presos en una cárcel de Boston. Lo que trato de decirles es que a lo largo de mi formación trabajé con personas excluidas, ignoradas y a veces rechazadas por la sociedad. Estas, por supuesto, son las personas con las que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo. Así que fui ordenado en 1999 y en 1999 comencé mi trabajo en la revista América,
que es la revista católica dirigida por los jesuitas en la ciudad de Nueva York. Como la mayoría de las personas que están en la iglesia en los Estados Unidos, como la mayoría de los sacerdotes, hermanas y hermanos, en su mayoría laicos también, trabajé con personas LGBTQ. Y por cierto, voy a usar el término LGBTQ o LGBT. Sé que hay muchos términos, no estoy familiarizado con el término correcto en español, pero voy a decir LGBTQ o LGBT. Así que, como muchas personas con las que trabajé, con personas LGBTQ, las conocía como amigos. Después de todo, yo vivo en la ciudad de Nueva York, donde hay una gran población LGBTQ. Los conocí a través de la parroquia en la que ayudé los fines de semana. Venían a mí en busca de consejo espiritual y asesoramiento, a veces para una confesión, por lo que simplemente eran parte de mi mundo y todavía son parte de mi mundo. De vez en cuando también escribía sobre las personas LGBTQ en mi trabajo, en los medios digitales de la América, principalmente porque sentía que no tenían muchos defensores en la iglesia. Son realmente, como dije, un grupo muy marginado en la iglesia. Así que a lo largo de los años escribía sobre temas LGBTQ defendiéndolos. Ya saben, les recordaba a los católicos que deben tratarlos con lo que el catecismo llama respeto, compasión y sensibilidad. Eso es una parte muy importante del catecismo y compartía algunas de sus historias con personas que quizá no las conocían. Pero yo diría que, a diferencia de quizá muchas personas que están viendo hoy, y yo no tenía ningún ministerio formal con ellos, así que no formaba parte de ningún grupo de alcance formal o ningún tipo de grupo parroquial que se reuniera con ellos. La mayor parte de mi ministerio con las personas LGBTQ se hizo de forma muy privada y muy silenciosa. Todo eso cambió en 2016, cuando 49 personas fueron asesinadas en el tiroteo masivo más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, en Orlando, Florida, en un lugar llamado Pulse Nightclub. Esa masacre de 49 personas, principalmente latinoamericanos y casi todos LGBTQ, conmocionó a todos. Y lo que más me sorprendió fue la falta de respuesta que vi por parte de los líderes católicos. Bueno, en los Estados Unidos y quizá también en Bolivia, cuando hay una gran tragedia y una especie de tiroteo masivo o un desastre natural o algún tipo de evento terrible, los obispos en el país generalmente extienden un mensaje de apoyo, consuelo, condolencia y simpatía. Pero en este caso, muy pocos obispos dijeron algo. Y del puñado de obispos que dijeron algo, muy pocos de ellos, incluso menos, usaron las palabras LGBTQ o gay. Y entonces me pareció que incluso en la muerte, esta comunidad era invisible para la iglesia. Incluso en su muerte, incluso después de haber sido asesinados, eran invisibles para la iglesia. Eso me llevó a filmar un video de Facebook que publiqué sobre mi frustración con la incapacidad de la iglesia para llegar a esta comunidad y lo que vi como una brecha real o incluso un abismo entre la iglesia institucional y la comunidad LGBTQ. Ese video se hizo muy popular, se volvió viral, como dice la gente. Así que me invitaron a dar una charla en una organización llamada Ministerio de las Nuevas Formas en los Estados Unidos, que es una organización que ministra y aboga por los católicos LGBTQ. El título de la charla fue Construir puentes, y lo que hice fue bosquejar o trazar un mapa con una idea de cómo podría haber un puente entre la comunidad LGBTQ y la iglesia institucional. Y por la iglesia institucional me refiero, por supuesto, a la jerarquía, los obispos, los sacerdotes, así como los líderes laicos que están en posiciones de autoridad. No quiero decir que debe haber un puente entre la comunidad LGBTQ y la iglesia, porque muchas personas LGBTQ ya están en la iglesia. El puente del que hablo es entre la iglesia institucional y la comunidad LGBTQ. Entonces, di una charla. Por cierto, todos estos pasos que voy a describir fueron aprobados por mis superiores jesuitas.
Dio una charla sobre cómo el respeto, la compasión y la sensibilidad, esas 3 virtudes de las que se habla en el catecismo, podrían ser la base para un puente de 2 vías. Un puente de la comunidad LGBTQ a la Iglesia y de la Iglesia institucional a la comunidad LGBTQ. Esto a su vez se convirtió en un pequeño libro llamado Tender Puentes, que es un libro muy pequeño, un libro muy modesto, sobre cómo se pueden construir estos puentes. Así que este libro salió un año más tarde, en 2017. Puede que les sorprenda saber esto, pero no esperaba que ese libro fuera controvertido en absoluto. Era muy modesto, es un libro muy pequeño, es físicamente muy pequeño, solo tiene 100 páginas. No desafía ninguna enseñanza de la iglesia y yo nunca desafié la enseñanza de ninguna iglesia. Básicamente le pido a la iglesia que trate a las personas LGBTQ con respeto, compasión y sensibilidad, pero más profundamente con el amor, la misericordia y la compasión que Jesús tuvo. Pero me sorprendió que hubiera reacciones tremendamente positivas de muchas personas LGBT que vinieron a mis charlas y se quedaron durante horas en fila para verme. Me dieron ovaciones de pie y los vítores con la iglesia repleta. Casi no tenían lugar para que nadie se parara. Así que fue muy sorprendente y tuve que preguntarme a mí mismo por qué está sucediendo esto. Y una de las razones es porque existe una gran necesidad de esta conversación en nuestra iglesia. Del mismo modo, hubo muchos correos de respuesta negativa, principalmente en línea. A menudo por un católico que estaba muy enojado con la idea misma de acercarse a este grupo, y luego muchos ataques personales hacia mi persona. A veces incluso de sacerdotes y de vez en cuando incluso de un obispo o 2. Así que fue muy sorprendente para mí y señalo la necesidad de esta conversación. Y una vez más, nunca desafié la enseñanza de la iglesia en nada. Solo estoy tratando de usar los valores del Evangelio de amor, misericordia y compasión. La siguiente etapa podría ser lo que llamamos en términos en inglés la oposición a la oposición, por lo que también tenía gente del otro lado impulsándome. Tuve muchos cardenales y arzobispos apoyándome e invitándome a dar clases en sus diócesis. Y finalmente, en 2018, fui invitado para hablar en el Encuentro Mundial de las Familias del Vaticano, y el Vaticano presentó el título de la charla Mostrando respeto y bienvenida en nuestras parroquias a las personas LGBTQ y sus familias. Y esa fue la primera vez que alguien pudo hablar e incluso usar el término LGBTQ, por lo que han habido algunos avances. Finalmente, en 2019, fui invitado a una audiencia privada con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico, donde hablamos sobre temas LGBTQ, y el Vaticano envió una foto de nuestra charla como muestra de su apoyo. El Papa me pidió mantener en reserva lo que hablamos para poder hablar más libre y abiertamente, pero puedo decir que él fue un gran apoyo y salí de esa reunión muy inspirado y consolado. Así que esa es la historia de mi propio ministerio, el cual continúo, haciendo charlas como esta y, por supuesto, escribiendo y reuniéndome con personas LGBT, en escuelas y parroquias. Pero creo que el punto más importante, además de mi propio viaje, es de dónde viene este ministerio y cómo encaja esto en la enseñanza de la Iglesia. Una de las cosas que todos sabemos es que hay pocas líneas en el catecismo sobre las personas LGTB, que son llamadas homosexuales en el catecismo, pero podemos empezar a expandir. La primera línea habla sobre cómo la Iglesia solo considera aprobado el sexo durante el matrimonio, pero luego la segunda parte habla sobre tratarlos con respeto, compasión y sensibilidad. Entonces, generalmente cuando la gente habla de la enseñanza de la Iglesia, están hablando solo de esas pocas líneas en el catecismo. La enseñanza de la Iglesia sobre las personas LGTB es mucho más grande que eso. No es solo algunas líneas en el catecismo. La enseñanza de la Iglesia sobre las personas LGBTQ comienza con Jesús. Y Jesús
es la enseñanza de la iglesia, y la enseñanza de la iglesia es Jesús. Por lo que cuando estamos pensando en ministrar a las personas LGBTQ en sus parroquias y escuelas de la diócesis, incluso uno a uno, debemos tomar en cuenta a Jesús y en la forma en que Jesús trató a las personas que se sentían marginadas, excluidas o ignoradas. Así que lo que me gustaría hacer hoy es hablarles sobre 3 historias del Evangelio que nos ayudarán a comprender la forma en que Jesús trató a las personas que se sentían como si estuvieran en los márgenes. Y esta es la enseñanza de la iglesia. La primera historia es la historia del centurión romano. Estoy seguro de que todos la recuerdan. Jesús está en Cafarnaúm, junto al mar de Galilea, una ciudad costera que era su base de operaciones para el ministerio en Galilea, y un centurión romano se le acerca y le dice que su criado está enfermo. El centauro romano debe haber sido un hombre muy generoso, preocupado por su sirviente, y de hecho en los evangelios se nos dice que el siglo que construyó la sinagoga en Cafarnaúm, y por cierto las ruinas todavía están ahí, las he visto varias veces. Así que tenemos que recordar que estas son historias reales acerca de personas reales en un lugar real y en un tiempo real. Entonces el centurión se acerca a Jesús y le dice que su sirviente está enfermo. Recuerda que este hombre no es de la comunidad judía, ni siquiera cree en Dios. Él cree en múltiples dioses romanos. Incluso tenía pequeñas estatuas o ídolos que llevaba consigo y que trajo de Roma a Cafarnaúm. Sin embargo, Jesús lo encuentra, lo escucha y se ofrece a ir a su casa. El hombre dice: no hay necesidad de que vengas a mi casa. Todo lo que tienes que hacer es decir la palabra que dices, porque tengo soldados bajo mi mando y yo le digo a uno que vaya y él va. Le digo a otro que venga, él viene. Le digo a otro que haga esto y lo hace. Jesús queda asombrado por su fe y dice: en ningún lugar de Israel he visto una fe como esta. Así que él hace un gran servicio por el hombre y cura a su sirviente. Ahora bien, esa historia se usa normalmente para hablar sobre el poder de Jesús para curar enfermedades solo con la palabra y a distancia. Y eso ciertamente es una parte importante de la historia. Pero otra parte de la historia es cómo Jesús trata a alguien que está fuera de la comunidad judía, que no es parte de la comunidad, que es visto como otro, que es visto como alguien que está fuera de la comunidad judía, que es visto como alguien que es diferente. Recuerda, este hombre ni siquiera es judío. ¿Y cómo trata Jesús a esta persona que está en el exterior? Dice: ¿solo iré a tu casa si te conviertes al judaísmo? Dice: ¿nunca iré a tu casa porque no crees en Dios? ¿O dice: no te puedo hablar? No, lo encuentra para usar otra de las famosas palabras favoritas del Papa Francisco. Lo encuentra, lo escucha, lo trata con respeto, compasión y sensibilidad. Y luego le hace un gran servicio, un gran favor curando a su sirviente. Y luego elogia la fe del hombre como la más grande de todos en Israel. Así que fíjense cómo Jesús trata a alguien en los márgenes. En ese caso, fíjense cómo trata a alguien que no se siente parte de la comunidad. Lo trata con respeto, compasión, sensibilidad y alaba su fe. Ahora, recordemos que muchas personas LGBTQ a menudo tienen una fe muy fuerte. Tienen que permanecer en un lugar, en una iglesia, donde se sienten rechazados. Entonces, cuando vemos la fe de las personas LGBTQ que perseveran frente al rechazo en la iglesia, podemos pensar en el centurión romano y podemos alabar su fe. A veces digo, de todas las personas LGBTQ que han preservado en la iglesia, que han perseverado frente al rechazo, nunca he visto una fe como esta. Entonces, esa es la primera historia. La segunda historia es la historia de la mujer en el pozo, la mujer samaritana del Evangelio de Juan, que estoy seguro que todos conocen. Es una de las historias favoritas. Jesús está pasando por Samaria,
Y como saben, los samaritanos y judíos no se llevaban bien porque Samaria, Judea y Galilea estaban en desacuerdo entre sí, principalmente por las prácticas religiosas de los samaritanos, de la gente de Samaria. Entonces Jesús está pasando por Samaria y se encuentra, bueno, es un día muy caluroso, son las 12 del mediodía y hay una mujer allí. Ahora, ¿por qué es importante que el Evangelio de Juan nos diga qué sucede a las 12 del mediodía? Bueno, habrá que preguntarse por qué esta mujer no va al pozo a las 10 o a las 2 o tal vez incluso a las 9 o quizá incluso al anochecer cuando está mucho más fresco. Bueno, nos enteramos que la mujer se ha casado varias veces y está viviendo con un hombre que no es su marido. Esta mujer se siente excluida, se siente al margen y también avergonzada, y por eso tiene que venir en el momento más caluroso del día. Tal vez incluso algunas de las mujeres le dijeron que no viniera cuando las otras están. Entonces Jesús la encuentra en el pozo a las 12 del mediodía. Ahora, hay dos razones por las que Jesús no debería estar hablando con ella. La primera, porque ella es una mujer no acompañada. Y la segunda, porque es de Samaria. Pero, ¿qué hace Jesús? ¿Jesús la condena? ¿Jesús habla de su terrible pecado? No. Él escucha su historia, la encuentra y se revela a ella como el agua viva, que ella malinterpreta un poco y dice que necesita esa agua para vivir. A lo que él le dice, yo soy el agua viva. Y luego, en esencia, la envía en misión a proclamar las buenas nuevas de quién es Él a la gente de Samaria. Y ella se va y deja su jarra de agua atrás. Muchos eruditos de las Escrituras dicen que la jarra es una imagen similar a la de San Pedro dejando sus redes. San Pedro deja todo atrás, deja sus redes atrás. Ella deja su jarra de agua y se va. Una vez más, en la segunda historia, es muy importante para los cristianos y la catequesis entender y darse cuenta cómo Jesús trata a alguien al margen. Él la escucha, tiene una de las conversaciones más largas de los evangelios con ella y se revela a ella. El incienso le hace un gran favor y un gran servicio y la encarga como un apóstol nuevamente, tratándola con respeto, compasión y sensibilidad, acercándose a ella. La tercera historia creo que es mi favorita y es la historia de Zaqueo. ¿Conocen la historia de Zaqueo? Él es el principal recaudador de impuestos en Jericó. Jesús está pasando por Jericó, que era una ciudad enorme. Está rodeado por sus discípulos. Ahora, la clave es que les pido que lo consideren un emblema de la persona LGBT en nuestra iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque Zaqueo es el principal recaudador de impuestos, por lo que era considerado como el principal pecador en ese momento. Alguien que está excluido porque estaba en convivencia con la autoridad romana. Ahora piensen en Zaqueo como la persona LGBT. No porque la persona LGBT sea más pecadora, porque no lo son más que los demás. No me refiero a ellos como pecadores, sino como personas que se sienten excluidas, que se sienten en el margen, gente que no se siente parte de la sociedad. Y hay una clave: Zaqueo es de baja estatura. ¿Y cuán baja es la estatura que tienen las personas LGBTQ en nuestra iglesia, verdad? Y se describe en el Evangelio que no se podía ver a Jesús debido a la multitud. ¿Con qué frecuencia la multitud se interpone en el camino de las personas con poca estatura buscando a Jesús? Entonces, ¿qué hace él? Tiene que trepar a un árbol. Tiene que trepar un árbol de sicomoro. Tiene que arriesgarse solo para ver a Jesús. Tiene que hacer algo difícil solo para poder hacer algo que todos los demás están haciendo. ¿Con qué frecuencia ese es el caso de la persona LGBTQ en nuestra iglesia? Que tiene que hacer grandes esfuerzos solo para ser tratado de la forma en que se trata a todos los demás y de la forma en que todos los demás esperan ser tratados. Jesús pasa por Jericó. ¿Y a quién señala? Señala a Zaqueo.
Dice, baja de ese árbol, debo ir a tu casa. Es una muestra pública de bienvenida, la señal de bienvenida para Zaqueo. Y baja del árbol con alegría, al igual que las personas LGBT, que finalmente se sienten bienvenidas en la iglesia después de años de sentirse mal recibidas. Saluda a Jesús y dice, le pagaré 4 veces a quien haya defraudado y le daré la mitad de mi dinero a los pobres. Es una conversión, porque estar en la presencia de Jesús nos permite a todos acceder a cualquier conversión a la que estemos llamados, ¿verdad? Ahora, noten que para Jesús la comunidad es primero. Primero la comunidad, la conversión lo segundo. Él da la bienvenida a las personas y luego cualquier conversión que ocurra. Y no me refiero a la terapia de conversión. Me refiero al cambio de mentalidad y de corazón al que todos fueron llamados. La palabra griega es la metanoia, la conversión a la que todos fueron llamados, que proviene de un encuentro con Jesús. Y luego Jesús dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Pero una de las partes más importantes de esa historia es lo que sucede cuando Jesús dice, iré a tu casa. En una de mis líneas favoritas en los evangelios, dice que todos en la multitud que lo vieron comenzaron a quejarse, ¿verdad? Todos los que lo vieron comenzaron a quejarse. La gente se opuso a extender la misericordia a los marginados. Los enoja. Vemos eso en la sociedad e incluso en nuestra iglesia hoy. Hay personas que se oponen a acercarse a las personas LGBTQ. Pero esta historia nuevamente nos muestra lo importante del respeto, la compasión y la sensibilidad, y nos muestra la importancia de la bienvenida en la cosmovisión de Jesús, porque para Jesús no hay nosotros y ellos, no hay nosotros y ellos, no hay nadie que sea otro, no hay uno que está excluido, solo hay un nosotros. El ministerio de Jesús se trataba de crear y traer a Zaqueo a nosotros, traer a la mujer del pozo a nosotros. Él trae al centurión romano a nosotros, ¿verdad? Y este es el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús siempre está trayendo gente de afuera hacia adentro. Y Él está llevando a los que están adentro, los discípulos, hacia afuera. Todas estas historias son enseñanzas de la iglesia. Y todas estas historias nos ayudan en nuestras relaciones y en nuestro alcance con las personas LGBTQ. Entonces, te pediría que reflexionaras sobre esto. Reflexionar sobre ellos a la luz de tu propio ministerio, para aprender lecciones y aprender coraje y consuelo de las historias, porque si miramos la historia de Zaqueo, por ejemplo, podríamos decir que hay 2 lugares en los que puedes estar en este ministerio. Puedes estar con la multitud que se queja y que se opone a la extensión de la misericordia a los marginados, o puedes estar con Jesucristo. Puedes estar con Jesús en su misión de amor, misericordia e inclusión. Así que esas son solo algunas historias del Evangelio que creo nos ayudan en nuestro ministerio común a llegar a las personas LGBTQ. Así que me gustaría agradecerles por su ministerio, me gustaría agradecerles por el honor de hablar con ustedes hoy. Lo siento de nuevo por no poder hablar mejor en español, sin embargo, espero que hayan entendido mi discurso y lo hayan apreciado. Están en mis oraciones y les pido me mantengan en sus oraciones. Dios los bendiga y Dios bendiga su ministerio. Muchas gracias. Ha sido una exposición que ha sido pregrabada para que podamos entenderlo. También está disponible en el audio original en inglés y está en la plataforma para que lo vayamos también viendo, los que desean. Y ahora vamos a trabajar en grupos. Sobre todo vamos a ir generando alguna pregunta, una precisión. Y a la vuelta de estos 8 minutos vamos a preguntarle al Padre
y aprovechar para que nos pueda comentar su experiencia sobre todo, pero sobre todo con esto, ¿no? Que nos ha ido exponiendo, de reflexionar cómo podemos acoger a estas personas con lo que menciona el Padre. Bien, pasamos a los 9 minutitos para aprovechar en grupos y después retornamos y aprovechamos con preguntas, mejor si lo hacen por escrito para que nuestro traductor le haga la pregunta al Padre directamente. Bien, trabajamos en grupo. Mr. Martin, Sí. we are going to work in groups for 10 minutes, and then we will come.
in your catechesis, it is very important to begin with Jesus. Es muy importante empezar con Jesús. So, as I said in the short video, Como en el video corto, most of us think of the teaching of the church on LGBT issues as only those few lines in the catechism. muchos piensan que este tema es, no debe ser tratado en nuestra catequesis. And what are those few lines? Pero no debemos pensar eso. Como dice. So ¿qué es las líneas? What are those lines? What are the lines? ¿Qué son las es? líneas? Sí, es una pregunta. First, it is the restriction against homosexual sex. No tenemos que tener restricciones sobre homosexuales. But then it is also the invitation to treat LGBT people with respect, compassion, and sensitivity. Nosotros tenemos que tratar a la gente con respeto y sensitividad. So that's a very brief teaching. Es muy importante enseñar eso. Vamos. See, it's very important, but it's very brief, very short. Es muy importante. See, but it's very corto. See, short. Es corto, ¿no? See, Es corto. much more foundational. Mucho más Foundational, more fundamental. es fundamental, ¿no? Is the example of Jesus. Como el ejemplo de Jesús, ¿no? So we see how Jesus treats people again who are on the margins. Nosotros hemos visto a Jesús tratar a gente, As I said, with the Roman centurion, with the woman at the well, and with Zacchaeus. Excuse me, Mr. Martin, Sí. could you repeat again? See, as we see Nosotros hemos visto with the Roman centurion, durante el siglo de los romanos, the woman at the well, las mujeres, and Zacchaeus, excuse me, Zacchaeus, Ezequiel. see, Zacchaeus. I don't know. I'm sorry. I don't- Es una persona en la Biblia en Evangelio Ezequiel. de Lucas. En Ezequiel, perdón. Sí. Excuse me. Yeah, we see Jesus reaching out to people on the margins. Ok. Jesús trató con gente rica y gente marginal, ¿no? So when we talk about church teaching, Again, please. cuando Cuando- hablamos de la enseñanza de la iglesia, sí, Sí. hablamos de más fundamental Jesús, porque Jesús es la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es más que un libro, sí, es más que el catequismo. El catequismo es muy importante. Más fundamental en la enseñanza es Jesús. So we have to look to Jesus to see how he treats people. Tenemos que ver cómo trató Jesús a la gente. So it is not the catechism versus Jesus. No es la catequesis versus Jesús contra It's Jesús. the catechism with Jesus and Es the la much catequesis con Jesús. yeah. Because the main teaching of the church is a person, not a book. Es la enseñanza principal en el libro, ¿no? Sí, gracias. Bien, podemos dar la palabra a María Isabel y Merceditas, por favor. Gracias, Padre Jaime. Mire, mi pregunta es, en relaciones humanas con distancia generacional y considerando que en la actualidad hay muchas familias que ya tienen, aunque sea un familiar con estas tendencias, ¿cómo nos ayudaría o cómo nos recomendaría usted hacer por evitar los prejuicios con ellos?
En inglés, Daniel. Mr. Martin, sí. how can we avoid the bad things about these people? You mean, how do we avoid bad things happening to them? Yes. How can we avoid the bad things about these people, the difference between us? How to Well, deal with this community? Now I want to make sure I understand the question. Do you mean when you say bad things, do you mean bad things that occur to these people, like violence against them? Is that what you mean? Yes, Okay. yes, Mr. Martin. Okay. So what we have to do is we have to stand with them and we have to listen to their stories. Again, Mr. Martin, please. We have to Tenemos que sí, debemos que escuchar las historias de las personas LGBT para entender las vidas. And then we have to, ¿cómo se dice? Stand with them. permanecer con ellas. Sí. See, because Jesus always takes the side of the person who is being persecuted. Porque Jesús se pone al lado de los que están perseguidos. Sí. When you look at the gospel stories, Cuando vemos las historias del Evangelio, sí. and there is a choice between the one who is in trouble and the one who is not in trouble, Y Jesús ve a las personas que están en problema y a los que no están en problema, he always takes the side of the person who is in trouble. Jesús siempre toma partido o se pone del lado de las que están en problema. Sometimes I think of the parable of the Good Samaritan. Muchas veces pienso que la parábola del buen samaritano, See, and the LGBT person who was rejected and beaten and persecuted, y las personas LGBT son rechazadas, son perseguidas. is the man by the side of the road. Es el hombre que está a la vera del camino. And we don't want to be like the two men who passed by. Y muchas veces podemos ver a las personas que pasan de lado. And remember, when the Good Samaritan helped the man, Y recordar que cuando el buen samaritano ve al hombre, ve a esta persona, it was dangerous for him es también un peligro para él. because that road to Jericho, Repeat, please. the road, the road El camino, to, see, el camino de Jericho porque el camino de Jericó was muy peligroso, very dangerous. era muy peligroso. And so he was taking a risk helping this Tenemos que person. tomar el riesgo. So Y we esto must also be willing to take a risk to help the person who is persecuted, even within our church. Nosotros debemos tomar también el riesgo de poder ser perseguidos al hacer esta opción dentro de la iglesia. But that's a very good question, and I thank you for it. Y esa es una de las muchas buenas preguntas que tenemos y por eso él agradece. I thank the first person for their very good question too. Agradece también a la primera persona que hizo la pregunta también. Muchas gracias, hermano Balbino. María José, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, yo no sé si es pregunta o qué. Primero agradecerle de todo corazón al Padre porque ha venido un poco como a confirmar o reafirmar o no sé qué en mi cabeza lo que pienso de esta comunidad. Y es que ellos son como yo y como cualquiera de ustedes, no como están diciendo algunos que son pecadores y tienen que convertirse. ¿Convertirse a qué? Se tienen que convertir como yo, a ser compasiva, a ser respetuosa, a eso sí, pero el que sean lo que son, pues yo pienso que bueno, pues yo soy como soy y ellos son como son. Entonces yo creo que ha venido, no sé, no es pregunta, es un poco decirle, agradecerle que ha venido como a reafirmar mis sentimientos y agradezco de todo corazón por esta charla. Thank you, Father James.
because we are discovered a person, LGBT person like us, person who walk in disciple to Jesus. Yes, exactly. Exactamente, sí. Porque por Jesús no hay nosotros y ellos. Sí, us and them. ¿Cómo se dice us and them? Ellos, como us nosotros. and them, ellos y Them. nosotros. Sí, sí. There is no us and them for Jesus. No hay ellos y nosotros para Jesús. Solamente nosotros. And after all, we are all sinful. Y después de todo, we are all, repeat please, we are all, Pecadores. todos somos pecadores And so we all need conversión y todos necesitados de conversión in different ways. en diferentes formas. And so it is wrong for us to say this group of people are sinful and we are not. Y es un error pensar que solamente ese grupo es un pecador y nada más que ellos. Sometimes you hear people talk about LGBT people, Muchas veces escuchamos eso de la comunidad, referido a la comunidad LGBT. and they say, love the sinner, hate the sin. Muchas veces escuchamos que hay que amar a las personas y no al pecado. You could say that about any person. You can say. Tú puedes hablar, you can say that about anyone. Puedes hablar con todos. And so it is wrong for us to target or single out or focus on the LGBT person as if they are the only people who are somehow not living according to church teaching. Y es un error etiquetarlos como que son las únicas personas pecadoras que no pueden acercarse a Jesús. ¿Sí? So it's an invitation to see them in their complexity. Es una invitación a verlos en la complejidad. I really go back to the story of the Samaritan woman. Y en eso vuelvo al tema de la samaritana. She has been married 4 times. Ella Casada, she was married estuvo casada muchas veces and living with a man who is not her husband. y ahora estaba viviendo con uno que no era tampoco su esposo. And so we see how Jesus treats her. Y, How does Jesus approach her? y a pesar de eso, pues Jesús se acerca a ella With great love and compassion. con gran amor y compasión. He restores her to the community. Ella la restituye en la comunidad. So I think the insight that you have En eso cree que la luz, la perspectiva que usted tiene is the insight of Jesus. es la perspectiva de Jesús, We are all us. de que todos somos nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Si podemos hacer la pregunta más corta y así podemos aprovechar el tiempo más. Carlos Vicente, por favor. Primeramente, buenas tardes a todos. Soy Carlos Vicente de Santa Cruz, Bolivia. El grupo 22, con Jaire de Venezuela, Aichel Ayala de Panamá, hicimos esta pregunta para el padre Jaime Martín. ¿Cómo abordar en nuestra catequesis el respeto a estas personas, a los miembros de la comunidad LGTBQ? ¿Qué técnicas y herramientas tenemos que tener y cómo orientarles y oírles a ellos sin herirlos? Daniel, si quiere hacer la traducción también. Okay, the question is, what techniques do we have to have when we treat with these people? What techniques do you mean? Yes. Yeah. I think the first technique is to listen to them Lo primero es escucharlos and to take seriously the fact y tomar en serio el hecho that God is at work in them. que Dios está trabajando en ellos. And so these people who have not been listened to
y pensar que muchas veces esta gente no ha sido, estas personas no han sido escuchadas. are places where God is active. Are people in whom God is active. Son personas en las cuales Dios actuaba. Sí, sí. And so it is not simply us teaching them about the church and about God. Y no solamente hablarles sobre Dios y de la iglesia, It is us learning about God through their experiences. sino aprender también nosotros de su experiencia de Dios. See, so one technique that is very important with people who have not been listened to Lo importante es aprender la técnica de escuchar. is the technique of listening. La técnica de escuchar es lo más importante. Gracias. Y también lo siento por mi pobre español. Don't No se worry, preocupe. Dr. Martin. Por favor, Merceditas. Sí, gracias. Bueno, a mí me tocó compartir con dos hermanas, una hermana religiosa precisamente, y ella nos decía que cuando Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas, creó al hombre y a la mujer. No hay otro, nos decía. Pero en realidad ahorita estamos viviendo otra situación y nosotros no los estamos excluyendo, los aceptamos, los queremos. Yo tengo amigos que son gay y no por eso les voy a estar juzgando. Pero ¿qué sucede con la iglesia? ¿Qué pasa ahí? Cuando se unen dos personas heterosexuales y no están casados, no pueden recibir la comunión porque están en unión libre. ¿Y qué va a suceder con ellos? ¿Ellos van a poder recibir la comunión? ¿O qué sucede? Porque ellos están pidiendo el matrimonio. ¿Se va a realizar el matrimonio? ¿O qué pasa ahí? Ahí es donde me confundo, porque yo sí los acepto, los respeto, los quiero, pero ¿cómo vamos a manejar esto dentro de la iglesia? ¿Se van a casar algún día o cómo? No sé. Eso sí quisiera yo saber qué va a suceder. Gracias. Okay, Mr. Martin, the question is, two married people can receive communion? Communion. Mhm. I'm sorry, two married heterosexual people? People, male and female. Yes. Male. Can married people can't receive communion at the same sex? No? Oh, is the question, can same-sex married couples receive communion? Exactly. Yes, Exactly. sí, sí. Yeah, according to church teaching, they should not receive communion. No pueden recibir la comunión, dice. But we have to remember that Tenemos que recordar que we also have people who are unmarried and living together who choose to receive communion. tenemos Y que podemos recordar. darnos cuenta que hay personas que no están casadas y We que have viven juntas. we have married couples who use birth control who choose to receive communion. We have married couples who use birth control who choose to receive. Y también tenemos personas que hacen control de la natalidad y que también reciben la comunión. And I'm not saying that's right. Excuse me. I am not saying that is right. Y no está diciendo que eso esté correcto. But the problem is that it seems that really the only group that is focused on El problema es si se enfoca la cuestión del pecado en un solo grupo. is the LGBT group. Y ese grupo es el LGBT. So here's an example. Es un ejemplo. Oftentimes I speak to college students, Muchas veces hablo a estudiantes universitarios and in the United States, en los Estados Unidos. most college students Muchos estudiantes universitarios are in some way están en la misma forma, en el mismo estilo, sexually active.
son sexualmente activos. And so they are going against church teaching. Y ellos pues también tienen que seguir las So enseñanzas. that is well known. That is well known. Bien conocido. Y que son Yeah. que son bien conocidas. When I speak to college students, Cuando hablo a los universitarios, no one says, "Why are you speaking to those sinners?" no es que esté hablando solamente a aquellos que son pecadores. When college students come up for communion, Daniel, Wh- si quieres, when college students present themselves for communion, cuando ellos se presentan, cuando se For- presentan a la comunión, they are not focused on. They are not seen as only sinners. ellos no son solamente pecadores. So my point is not that these things are not against church teaching. La cuestión no es solamente si se distancian o no de las enseñanzas de la iglesia. All of these things are against church teaching. All of these things are against church teaching. Todas estas cosas, todo esto de la enseñanza de la iglesia, But the problem is, it is only the LGBT group el problema es que solamente se relaciona con el grupo LGBT, that is called sinner. de que ellos son los pecadores. So we have to treat them with the same understanding Los debemos tratar con la misma comprensión that we treat everyone else. con la que tratamos a todos los demás. Para ir ya concluyendo, la hermana Lucibel, por favor. Buenas noches. Disculpe, profesor Marcial, pero no voy a hacer una pregunta, ¿no? Quiero hacer una reflexión que se las compartí al grupo 17 en que estábamos, en cuanto a que esto yo lo veo más que todo como el trato que ellos deben recibir con respeto, compasión y sensibilidad. Si nos damos cuenta en la carta de San Pablo, de que San Pablo le da a los Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9, él dice algo muy fuerte aquí en esta cita, ¿no? Él dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ojo aquí, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, como pasó con Zaqueo, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos. Ojo aquí, es lo que estaba diciendo el padre ahorita. Los chismosos. ¿Cuánto no hay de chismosos en la iglesia? Y aquí el Espíritu Santo compara, ¿verdad?, a los chismosos, a los borrachos, a los ladrones, a los adúlteros, como a los homosexuales. Es decir, que ante los ojos de Dios, todos somos pecadores de igual manera. Entonces dice aquí, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. A mí me llama mucho la atención la parte de los adúlteros, porque el Señor, en la mujer adúltera, como muchos conocen esa historia también, que la añado ahí con lo que dijo las tres versiones del Padre, los tres contenidos que dio el padre de Zaqueo, del centurión, le añado la mujer adúltera. El Señor, ¿cuánto? Aquí está diciendo adúlteros, y al lado está homosexuales. ¿Ah? Entonces, los adúlteros, ¿qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? No te condeno. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces tenemos que ver el trato que el Señor Jesús le dio a la mujer adúltera y a cada uno de los demás personajes. Es decir, si vemos, hay que revisar y reflexionar esta cita de Primera de Corintios 9, que allí cuánto chismoso no hay en la iglesia. Y me acuerdo una frase que dijo el Papa Francisco,
En una de sus enseñanzas dice, los apóstoles eran de todo, pecaron de todo, pero no eran chismosos. Entonces, eso es lo que yo alego en esta parte. Por eso es que todos tenemos que respetarnos, amarnos y ser misericordiosos, colocarnos en los zapatos de los demás. Porque cada uno de nosotros puede tener un familiar, un hijo, una hija o cualquier persona muy amada, ¿verdad? Y tiene esa situación irregular, porque así la llamaba el Papa Juan Pablo II, una situación irregular. Eso es lo que quería acotar, no tengo preguntas ni dudas con respecto a lo que el Padre oyó. Y para que eso lo podamos entender, primero nosotros tenemos que encontrarnos con la persona de Jesús, porque si no nos encontramos con la persona de Jesús, no vamos a tener una conversión, no va a haber esa metanoia, ese cambio de mentalidad, porque todo conviene la mente y el corazón. Ser misericordioso como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Gracias, profesor Marcial, y disculpe la molestia. Okay, Mr. Martin. It's a reflection. Excuse me, un momentito. It's only a reflection because she said we should treat them with understanding, because in the eyes of God, we are all sinners. It's what she said. Eso es todo. Puede continuar. Yeah, it's true. We are all sinners in all ways. And so we must treat them with love. Todos somos pecadores, pero también todos somos amados por Dios. Also, I think that my example for a lot of people, Mi ejemplo para mucha gente, to take it out of the question about same-sex marriage and same-sex relations, en el sentido de gente del matrimonio del mismo sexo, is to look at a young person, maybe 14 or 15 or 16, es también mirar a adolescentes de 14, de 15, de 16 años, who is not sexually active, que algunas veces ellos que no son necesariamente sexualmente activos, who is not married, of course, que no están lógicamente casados todavía, who feels that God hates him or hates her. a veces sienten que Dios los odia a ellos o a ellas. So for me, this is the example of how does the church make that person feel loved? En ese sentido, él ve que cómo la iglesia los hace sentirse amados por Dios, amados y amadas por Dios. Because we see so many young people who are LGBT, porque ellos también ven a las personas LGBT who are tempted to suicide, que son tentados al suicidio, because of the way that their church treats them. porque es la forma en cómo son tratados. There's a very interesting statistic in the United States. Esa es una cosa que está sucediendo mucho en los Estados Unidos. When straight children, heterosexual children, cuando young or a heterosexual young person, cuando se lastima a un menor, if they come from a religious family, if they come from a family that is religious, y procede de una familia religiosa, their risk of suicide is lower. El riesgo de suicidio es menor, es más bajo. But for a gay young person, pero en el caso de las personas gay, if they come from a religious family, que proceden de familias religiosas, their risk of suicide is higher. El riesgo de suicidio es más alto. And so we as Catholics y entonces nosotros como católicos have to be attentive, debemos estar atentos to the ways that religion can be used to make people feel ashamed. En la forma de estar atentos en cómo ellos pueden percibir dentro de la iglesia que son vistos mal o si pueden ser vistos de otra manera. So for me, my ministry, por eso en su ministerio, is at heart, es duro, difícil. I'm sorry, no, is
fundamentally es fundamental to help people feel loved by God. hacer que las personas se sientan amadas por Dios. And I think that's something we can all agree on. Y esto I think that we can all agree on that. y ayudar a que todo concuerde con esto. Gracias. Muy interesante y da para mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que se pretende, ¿no? En esta iglesia en salida, y más sobre todo de la catequesis en salida también, y como dice el catecismo, respeto, compasión y sensibilidad. Es un poco demoroso para algunos, pero necesitamos también abarcar estos temas, por eso lo hemos puesto en estas jornadas, estos desafíos y una luz de la acogida que provoque. Quizás algunos ya han tenido estos casos de acogerlos, ya tienen experiencia, ya tienen caminar, y algunos quizás no lo tienen, ¿no? Y esto es esta iglesia en salida, que debemos salir a estos grupos, a estas pastorales, iniciar, ¿no? Bien, podemos pasar a la última pregunta. Luisa María Martínez, por favor, más puntual, por favor. Sí, buenas tardes. Yo entendí bien que hay que acogerlos y solo Dios juzga, ¿no? Todos tenemos algún pecado. Pero ¿cómo ve la Iglesia el tema de que este movimiento, sabemos que están manejados por poderes superiores y que son los que encabezan cambio de muchas leyes, constitución de las familias, que normalmente es padre, madre? Ahora, ¿cómo ve la Iglesia el tema que sea una familia, dos hombres, dos mujeres, y adopten hijos o vientre de alquiler? Ese es el punto que a mí no me queda bien claro. Claro está que hay que respetarlos, son personas hijos de Dios y Dios solamente nos juzgará en algún momento. Pero ¿cómo vemos ese cambio de leyes y esa actitud de la Iglesia con este grupo que yo creo que lo toman como bandera de esos organismos para hacer muchos cambios en la sociedad que están confundiendo, nos confunden a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras? Esa es mi pregunta. ¿Cómo ve la Iglesia eso y qué se puede hacer? Porque una cosa es acogerlo, está perfecto, pero otra cosa es cómo aceptamos esas leyes y esos cambios estructurales que son, para mí, están destruyendo la familia. Esa es mi consulta. Okay, Mr. Martin, the question is, how does the church see the issue of the adoption of children about the community? You mean with same-sex couples? Exactly. Yeah. Well, I think that depends on the diocese. Eso depende de las diócesis. Está refiriéndose a los matrimonios homosexuales. So, for example, in the United States, most dioceses do not like that. Dice, por ejemplo, en muchas diócesis de Estados Unidos eso no es aceptado. However, sin embargo, many churches, muchas iglesias, muchas parroquias, will baptize and will welcome children of same-sex couples. Aceptan y reciben a niños que vienen de matrimonios homosexuales. I think that the position of many parishes Pienso que la posición de muchas parroquias is that the child should not be penalized. Es de no penalizar al niño. Yeah. And so in a way, the children are welcomed even though they don't support same-sex couples. Y los niños deben ser apoyados. So you can see how it's very complicated. Es un tema muy complicado. And they would feel welcome in one way. Y en ese sentido hay que dar la bienvenida, no solamente en una forma. But not welcome in another way. Y no decir, no están rechazados en otra forma, ¿no? I think one thing to think about Pienso de una cosa, sí. as we close out our session. Excuse me. As we finish our session. Al finalizar esta sesión, is the faith of these people. Es la cara de estas personas, los rostros de estas personas. Who, despite years of rejection, que han sido rechazados o que son rechazados. And marginalization. Y marginalizados. And truly being disrespected in their parishes.
y que a veces son verdaderamente rechazados en las parroquias. Because I could tell you hundreds of stories about things that priests or brothers or sisters have said to them. Y podría encontrar cientos de historias de personas, de sacerdotes, de hermanos, de hermanas que los acogen. One brief story, Una pequeña historia a lesbian woman de una mujer lesbiana who was not in a relationship que no estaba en relación, told her pastor le contó a su sacerdote that she was a lesbian and was happy to find a church. Que ella era lesbiana And she was not in a relationship. y que no estaba en relación. And he said, this parish is not for you. Y le dijo el sacerdote, esta iglesia no es para ti. And believe it or not, Y créanlo o no, he said, él dijo, I'm sorry to meet you. me I am sorry to meet you apena encontrarte, because I prayed my whole life porque toda mi entera vida never to have to talk to a gay person. he dicho de no encontrarme con estas personas. So, so one thing to remember is that, and this woman tried to find another parish. Esta mujer intentó entonces encontrar una parroquia Which is where I met her. que la pudiese acoger. And so I sometimes think of the quote that Jesus had with the Roman centurion. Y esto me hace recordar lo que hizo Jesús con el centurión romano. Never have I seen such faith. No ver el pecado, sino a la persona. Yeah, Jesus is amazed at the centurion's faith. Jesús ve el rostro del centurión. And sometimes I'm amazed at the faith of LGBT people. Y lo mismo estamos viendo, ¿no? La situación. Jesús ve a las personas, el rostro de las personas LGBT. Because they persevere. Porque they continue. Ellos continúan, ellos siguen. And they continue to try to find a place. Y ellos siguen tratando de encontrar un lugar, su lugar. In their own church. En nuestra iglesia. Where they feel welcome. Y de sentirse bienvenidos. Before we close, antes de cerrar, I want to say thank you to everyone. Quiero decir gracias a todos. It's hard for me to express how grateful I am. Es muy difícil para mí expresar lo agradecido que estoy. To be welcomed by catechists. Por ser bienvenido entre los catequistas. In another country. En otros países. Far from my own. Lejos de lo que conozco, de donde estoy. Who share my love of Jesus. Para compartir mi amor por Jesús. And share the same mission. Y compartir el mismo ministerio. It's very moving to me. Esto me mueve mucho a mí. To remember that the church is universal. Me hace recordar que la iglesia es universal. And I want to thank you for your work. Y quiero dar gracias a todos ustedes por su trabajo. In bringing Jesus Christ. En llevar a Jesucristo. To so many people. A todas las personas. And I want to ask you to pray for me. Y quiero pedirles que también rueguen por mí, que recen por mí. As I try in my own small way. Porque también yo trato en mi pequeña forma to do the same. De hacer lo mismo. Gracias. Please, Mr. Martin, we have one question more. Do you have time? Sí, ¿por qué no? Entonces, abarcamos una pregunta más, por favor. Angie Camacho, por favor. Sí, gracias, padre. A nivel doctrinal no voy a cuestionar, simplemente a mí personalmente me gustaría que me explique qué hacemos con los principios de Yakarta que ellos ya tienen establecidos. ¿No será que una vez más estamos siendo usados cristianos para ocuparnos de un tema así como lo fue el aborto, ahora es la ideología de género? También tenemos el posmodernismo, también tenemos el ecologismo,
que no es nada más que uno de los tentáculos de lo que es el socialismo. Entonces, ¿cómo justifica los principios de Yakarta establecidos por estos grupos? Porque yo honestamente no le veo nada de especial a estas personas. Si los ponemos dentro del marco que usted nos ha expuesto, para mí no necesitan ninguna pastoral especial, no necesitan nada especial. ¿Por qué? Porque hoy esos grupos sirven al socialismo, sirven a los movimientos de protestas, de confrontación ciudadana. Entonces la pregunta es, ¿seguimos perdiendo el tiempo pensando que son personas especiales? ¿O realmente empezamos a anunciar nosotros como catequistas lo que es el reino de los cielos? Porque el reino es integral, el reino no escoge, el reino no divide, el reino simplemente lleva al Padre. Esa es mi pregunta. Okay, Mr. Martin, she asks, what do we do with the principles of Jakarta? I'm sorry, of what? About abortion, about socialism, gender ideology, and people LGBT. Well, I have a different approach to that question. Yo tengo un diferente acercamiento a la pregunta. My experience Mi experiencia, is that when people are LGBT, que las personas LGBT they are not responding to an ideology. no responden a ideologías. That is simply the way that they are and the way that they are born. Es simplemente la forma en cómo ellos son y cómo nacieron. So it is not because they are agreeing with some proposition or argument. No es que tengan grandes proposiciones o argumentos. It is simply who they are. Es simplemente lo que ellos son. So I think that the idea of gender ideology En relación a la ideología de género, has been used against them es más bien en contra de ellos. to, in a sense, suggest Es en esencia sugerir, that they are simply agreeing to a proposition. es simplemente pensar que ellos están a favor de estas propuestas. So it is not an intellectual agreement with an ideology. No es simplemente un acuerdo intelectual en cuanto a esta ideología. It is their experience. Es desde la experiencia que ellos viven. So one of my favorite quotes Uno de mis puntos favoritos, is from a Catholic deacon, diakonos, a deacon. Oh, es sobre un diácono católico. A deacon, right? Sí, diácono. Sí. Who has an LGBT child. Que le dijo a un niño LGBT. And he wrote this in a Catholic magazine. Que escribió en una revista católica. About his child. Acerca de su niñez. And I quoted this to the Pope. And I told this quote to the Pope. Que él le contó esto al Papa. The quote is, lo principal es, anyone with significant experience cada quien tiene una experiencia significativa with LGBT people con personas LGBT would find it hard to believe que debemos encontrar y creer that this is the result of an ideology. That this is the result que este es el resultado of an ideology. De una ideología. So I think we need to listen to the experiences of these people. Debemos escuchar las experiencias de las personas. Rather than assuming that they are somehow being convinced of something. Más allá de pensar que ellos están convencidos de una teoría. And when you listen to them, y cuando los escuchamos, you find that it is not about ideology. Nos damos cuenta que no es simplemente una ideología. So that is my experience. Esa es su experiencia. Gracias. Okay, Mr. Martin. Muchas gracias, padre. Y ya para finalizar esta última pregunta que me surge es, fue muy importante su participación en el Congreso Mundial de las Familias en Irlanda y aún más
la reunión con el Papa Francisco. Según su percepción de encuentro con el Papa Francisco, ¿habrá alguna novedad a futuro de la evangelización a personas LGTB? Daniel. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? A partir de estos encuentros que ha tenido, sobre todo en Irlanda, del encuentro mundial de las familias y su encuentro con el Papa Francisco, según la percepción del padre, ¿habrá alguna novedad más a futuro? Mr. Martin, the question is, there will be any new news in the future about sobre qué era? Sobre evangelization to LGBT. We could expect some news? Well, I don't think any teaching will change. Piensa que no va a haber algún cambio en las enseñanzas. But Pope Francis has changed the approach. Más bien el Papa Francisco está proponiendo el encuentro. And the conversation. Y la conversación. And the tone. Y el tono, el espíritu. And he has reached out to them in a very pastoral way. Y el acercarnos a ellos en diferentes formas pastorales. And has done things that 10 or 20 years ago would have been unthinkable. En formas en las que hace unos años no hubiéramos pensado que hubieran sido posibles. He's the first pope even to use the word gay. Este es el primer papa que abre esta posibilidad para las personas gay. He has gay friends. Él tiene amigos gays. 2 or 3 weeks ago, hace 3 o 4 semanas, he appointed a man named Juan Carlos Cruz se encontró con Juan Carlos Cruz, to a papal commission, que es de condición laical. A papal commission, una comisión papal, ¿sí? Para una comisión papal on sex abuse. Que trata el tema de los abusos sexuales. And Juan Carlos y Juan Carlos is a gay man. Es un hombre homosexual, es un hombre gay. And so these things would never have happened. Y que este distanciamiento no lleva a más. 10 or 20 years ago. Que esto no se hubiera dado hace 10 o 20 años. And so why is that happening? Y esto es algo que está sucediendo. Because he knows LGBT people. Porque él sabe que él conoce a las personas LGBT. So it is again this culture of encounter. Vuelve a salir el tema de la cultura del encuentro. And without changing any church teaching, y aunque no cambie las enseñanzas de la iglesia, reminding them that they are part of the church. Reminding them lo recuerda that they are part of the church. Que nos recuerda que ellos son parte también de la iglesia. So the teaching doesn't change. Entonces las enseñanzas posiblemente no cambien. But the approach changes. Pero el encuentro, la aproximación sí cambia. And I think catechists understand that best of all. Y que esto lo comprenden muy bien los catequistas. Yeah, it's a question of how to be with people and how to present church teaching. Es decir, cómo nos hacemos presente con ellos, incluso con las enseñanzas que hemos recibido. So before we close again, antes de cerrar nuevamente, I want to say if there were any problems with what I said, que si hubiese algún problema con lo que él ha dicho, I'm not challenging any church teaching. Él no ha cambiado ninguna de las enseñanzas que propone la iglesia. I'm simply asking us to treat LGBT people Simplemente nos menciona cómo acercarnos y relacionarnos con las personas LGBT. As the Catechism asks. Como una forma de catequesis. And also as Jesus treated people who felt on the margins. Y cómo Jesús se relacionó con estas personas que se sentían marginadas. So thank you again. Nuevamente gracias. And pray for me. Y rueguen por mí, recen por mí. The last words, please, Mr. Martin, on behalf of Fray Waldo Barrionuevo,
the catechesis section. We thank you. We will pray for you minister along this path. This bridge that began, we are grateful and to express respect, compassion, and sensitivity, as stated in the catechism. We will attentive and we will continue your work as a church and departure. Thank you very much, Mr. James Martin. Thank you. Muchísimas gracias y buenas noches. Y reza por mí. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos ustedes por esta participación y esta cultura de encuentro, esta evangelización, esta iglesia en salida. Tenemos que hacerlo también a todo el mundo, como nos ha encargado Jesús, ¿no? Y por eso lo hemos denominado los desafíos. A partir de esta jornada vamos a tener estas motivaciones para que fortalezcamos estos ámbitos de catequesis que ya tenemos en algunas partes, o en algunas estamos iniciando, o en algunas no tenemos, pero vamos a tener. Muchas gracias y concluimos con esto para la invitación para la próxima jornada. Johnny, por favor, nos haces la invitación. Bien, ya estamos entrando a esta dimensión de los desafíos, de la acogida, prevención, recomendaciones, comunicación y los nuevos itinerarios. El próximo día martes 29 de junio a 18 horas hora en Bolivia vamos a tener la luz de la prevención con el tema prevención de abusos de menores y adultos vulnerables en ámbitos eclesiales. A pesar, como han dicho ya, la última modificación en el código, y hay otro término, ¿no? Entonces vamos a ir también actualizándonos y les invitamos y les esperamos el próximo martes a las 6. Recuerden, estamos en un laboratorio. Todo esto que están aportando ustedes, que se centralice en el aula virtual. Ahí tenemos el historial, ahí podemos dialogar, compartir experiencias, incluso discutir, y ese es el propósito de este laboratorio de diálogo. Muchas gracias a todos ustedes y estamos siempre atentos a cualquier pregunta cuestionante. Y recuerden, en esta semana el trabajo ya está abierto para las personas, para el ensayo, para lo que ustedes van a ir escribiendo a partir de estos 5 primeros temas que se han desarrollado. Un ensayo que puede provocar en la otra persona iniciar una pastoral catequística o catequética, o quizás algunos recursos a partir de estos 5 temas primeros que hemos desarrollado. Muchas gracias, cuídense mucho, saludos a sus familias, a sus comunidades, y recemos por todos nuestros expositores que nos están ayudando a ver en este camino en la catequesis. Muy buenas tardes, muy buenas noches, y en algunos lugares muy buenas madrugadas. Buenas noches, saludos.